Bueno, yo soy Alberto Domínguez y les voy a presentar el tema de puerperio fisiológico. Pues, primeramente, su etimología deriva del latín, compuer, que significa niños, y parus, que es resultado, y se definiría como el tiempo después del parto durante el cual los cambios anatómicos y fisiológicos maternos inducidos por el embarazo regresan al estado no gestacional. Este va a comprender de entre 4 a 6 semanas después del parto. Vamos a tener una clasificación. em, En puerperio inmediato, mediato y tardío. El puerperio inmediato comprende las primeras 24 horas en donde el útero consigue la hemostasia definitiva. Tenemos al puerperio inmediato que comprende desde la primera semana hasta que es la primera semana, que es del segundo al séptimo día, y el tardío, que abarca el tiempo necesario para que se dé el proceso de involución completa de los órganos genitales, y el retorno de la mujer a su condición pregestacional. Esta va a durar desde el octavo día hasta aproximadamente las 6 semanas, o que es igual a los 42 días. Algunos autores mencionan que el puerperio finaliza con la primera menstruación. Para el puerperio inmediato, bueno, pues es importante realizar una vigilancia de las contracciones uterinas, el tono y el tamaño del útero, el sangrado y los signos vitales de la paciente, así como la presencia de micción. Esto principalmente durante las primeras 2 horas posteriores al parto. Se prefiere que esas revisiones se den cada 5 minutos, cada 15 minutos durante la primera hora y posteriormente cada 30 minutos hasta completar las primeras 2 horas. Esto se hace con el propósito de prevenir alguna hemorragia por desgarros no diagnosticados, igual por hematomas o atonías o inercia uterina en el periodo del posparto. También vamos a verificar el aspecto general de la paciente, que comprende el color de la piel, el estado de la conciencia, el estado de los miembros inferiores, así como el del perine y de las suturas en el caso de que se hayan usado. Para poder trasladar a nuestra paciente a sala de recuperación, no tiene que presentar ningún sangrado, sus signos y síntomas no van a, bueno, no va a tener signos y síntomas de infección y sus signos vitales se van a encontrar dentro de los límites normales. En el puerperio, bueno, también se va a recomendar que, de ser posible, la madre inicie la lactancia después de los 30 minutos en aquellas pacientes que su condición lo permita. Dentro de las primeras 8 horas, bueno, tenemos que favorecer la deambulación de la paciente, esto con el objetivo de disminuir el riesgo de tromboembolias. También se va a favorecer el inicio de una alimentación normal, así como una hidratación adecuada. Eh, bueno, los criterios que vamos a tener para la alta hospitalaria de nuestro paciente va a ser que no presente ningún signo de hemorragia, que no presente ninguna infección, no curse con fiebre y sus signos vitales estén dentro de los límites normales. En el puerperio inmediato y tardío, bueno, la norma oficial mexicana 007 SASA 323, que es de la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, se recomienda que la paciente deberá tener un mínimo de 2 consultas, preferentemente la primera dentro de los 15 días posteriores al parto y la segunda va a ser al final del puerperio. También puede haber bueno, citas adicionales de control que debe realizarse em, según las recomendaciones del médico y de acuerdo al estado de salud de la paciente. En estas citas lo que se va a hacer es vigilar la involución uterina, la consistencia de los glóculos, la tensión arterial y el pulso, así como la temperatura. Em, También se va a orientar a la madre de los cuidados del recién nacido sobre la lactancia materna, las vacunas que se le pueden proporcionar al recién nacido, así como métodos de planificación familiar, eh, mm, recomendaciones de la alimentación materna,
y podemos igual mencionar los cambios emocionales que puede llegar a padecer nuestra paciente en algún momento después del parto. Ahora, en cuanto a la involución del tracto reproductivo, pues vamos a tener que después de la salida de la placenta o del alumbramiento, aún existirán las contracciones uterinas, que esas que pueden llegar a ser intensas. Esas contracciones van a ser importantes para el proceso de la hemostasia, ya que va a permitir la compresión de los vasos sanguíneos del lecho. De esas contracciones podemos encontrar tres tipos durante el puerperio que van a ser la contracción permanente o de retracción uterina, que estas van a ocurrir dentro de las primeras horas del puerperio inmediato. Clínicamente vamos a poder detectar este periodo al palpar el útero en el hipogastio y sintiendo una consistencia que se describe como dura o firme. Las contracciones rítmicas espontáneas que se llegan a manifestar simultáneamente con las contracciones permanentes, a estas contracciones se les denomina entuertos. Su inicio puede ser durante el puerperio inmediato o en los primeros días del puerperio inmediato. Dentro de las 24 horas después del parto, estas contracciones van a ser regulares y coordinadas. Después van a ir disminuyendo en su intensidad y en su frecuencia, y clínicamente son más evidentes en las multíparas que en las primíparas. La última clasificación son las contracciones inducidas, que se producen por la estimulación del pezón por la succión del amamantamiento, y esto va a ser mediado por la liberación de oxitocina por la hipófisis posterior. Este va a ser un resultado del eje mama-hipotálamo-hipófisis. Estas contracciones van a ocurrir durante todo el puerperio y normalmente mientras persista la lactancia. En cuanto al útero, las contracciones del miometrio comprimen los vasos que discurren en la musculatura del útero, y esto va a dar paso al proceso de las ligaduras viventes de Pinard. Este proceso se da gracias a dos fases que podemos describirlas, como la primera, que es la contractilidad, que es un fenómeno intermitente y activo que permite el acortamiento temporal de las fibras musculares uterinas, y la retractilidad, el cual es el fenómeno permanente y pasivo que permite el acortamiento definitivo de estas fibras musculares. Habrá una disminución del calibre de los vasos pélvicos, lo que conllevará a una obliteración y disminución del calibre de los vasos sanguíneos del útero. El proceso de obliteración se dará por medio de cambios hialinos, además que existirá una sustitución progresiva de estos vasos de gran calibre por unos vasos de calibre más pequeño. El resultado de estas contracciones fisiológicas va a ser la disminución gradual del peso y el tamaño del útero, que va a tener una regresión en su masa muscular durante el embarazo. En cuanto al tamaño, esta disminución de la altura del útero se va a dar normalmente a una velocidad de 1 a 2 centímetros por día. Después del parto se puede palpar el útero casi a la altura de la cicatriz umbilical, y se posicionará por encima de la sínfisis del pubis alrededor del 9º o 10º día. El útero pesa alrededor de 1000 a 1200 gramos después del alumbramiento, y este va a disminuir progresivamente a 500 gramos al término de la primera semana, a 300 gramos al final de la segunda semana, y normalmente a menos de 100 gramos al terminar la involución completa. Bueno, y esto sucede al finalizar el puerperio. Aproximadamente al término del primer mes, el útero ya podría encontrarse en su tamaño pregestacional.
Esta pérdida de peso y del volumen del útero se debe principalmente a la disminución en el tamaño de las células musculares miometrales, y no es precisamente a la disminución del número de estas células. Bueno, el cuello uterino reduce rápidamente su dilatación. Se va a encontrar de 2 a 3 centímetros en las primeras horas postparto, y va a permanecer así durante la primera semana del puerperio y después va a disminuir a 1 centímetro. El orificio cervical externo adquiere una disposición transversal, como podemos ver en la imagen B, que es diferente al aspecto eh, semicircular que existe en las mujeres nulíparas, que se puede ver, como se puede ver en la imagen A. Hablando histológicamente, eh, irá reduciendo de manera progresiva la hiperplasia y la hipertrofia glandular, aunque puede persistir el edema hasta después de la sexta semana. En cuanto a la disminución de la dilatación, como mencionaba, en las primeras horas se menciona que con los 2 o 3 centímetros que tiene el cuello del útero pueden entrar por exploración 2 dedos, y después de la primera semana solo va a poder entrar un dedo. Bueno, después del alumbramiento vamos a tener el proceso de regeneración del endometrio, el cual va a ser un proceso relativamente rápido. De 2 a 3 días después del parto se van a formar dos capas de tejido que se crearán a partir de la decidua basal. La primera capa va a ser la capa que se va a necrosar y se va a ir desprendiendo gradualmente para formar los loquios. Esta capa está constituida principalmente por el lecho placentario. La segunda capa va a ser la capa basal, que es la que propiamente va a dar origen al endometrio nuevo. Y eso se va a dar por una proliferación de los vestigios glandulares endometriales. Y igual con ayuda del estroma del tejido conjuntivo intergranular. Al séptimo día ya se puede decir que hay suficiente epitelio bien definido, y el estroma muestra características eh, pregestacionales. Al día 16 del posparto, el endometrio ya es proliferativo y es casi similar a la de una mujer no gestante. La endometriosis histológica es normal, va a haber cambios inflamatorios microscópicos, pero no van a reflejar ninguna infección. Em, la involución del sitio de inserción placentaria. Bueno, pues después del parto es del tamaño, bueno, como dijimos, el tamaño de una mano para que disminuya con rapidez. Va a haber un proceso de exfoliación por el debilitamiento del sitio de implantación por la nueva proliferación endometrial. Eh, Eso se debe al desprendimiento de los tejidos superficiales infartados y necróticos, seguidos por un proceso de remodelación. Como ya dijimos, este proceso va a durar aproximadamente 6 semanas, que es lo que dura el puerperio. En cuanto a las tubas uterinas, pues habrá un cambio en nivel histológico, ya que hacia el término del puerperio ya se va a encontrar recuperados los cilios y se retorna a una estructura epitelial em, preparado para la fase folicular. Bueno, aquí podemos ver una imagen de las representaciones de la involución uterina. Em, bueno, ahora los loquios pues van a ser una secreción uterina, la que se debe al desprendimiento de la primera capa, que va a ser formada principalmente por eritrocitos, los restos de la decida y por bacterias. Usualmente no tiene mal olor,
y el volumen es variado. En los primeros 3 días del puerperio vamos a encontrar un loquio con mezcla de sangre fresca y la ácido necrótica, que va a ser conocida como loquia rubra o hemática. Después va a disminuir el contenido sanguíneo y se va a concentrar en contenido seroso, con lo que se formaría el loquio seroso. Y aproximadamente a partir de la segunda semana, este loquio se va a ir em, perdiendo contenido hemático hasta ser en un loquio de aspecto blanco o amarillento, que va a ser la loquia alba. El desprendimiento de los tejidos para esta formación de los loquios va a ser aproximadamente de 4 a 8 semanas. Y bueno, aquí podemos ver el aspecto de los loquios. Los loquios cruentos y los rojos, que son, bueno, los loquios hemáticos, que van a ser principalmente durante los primeros 3 días. Los loquios serosos después del cuarto día, del tercero al cuarto día, y los loquios alba, que van a aparecer a partir del 10.º día. En cuanto a la vagina, bueno, el epitelio. Te interrumpo, Alberto, nada más para completar tu tema que va muy bien. Nada más comentar que las primeras 24 horas postparto, la pérdida hemática no es mayor a 300 mililitros. Ok, doctora, gracias. Nada más eso y ya. Tomando en consideración 500 más 300 serían 800 o bien 900 más 300 serían 1200. Es una paciente que no va a tener ningún descontrol en su cuerpo. Ok, avanzamos, gracias. Sí, gracias. Bueno, pues el epitelio vaginal va a comenzar a proliferar aproximadamente de la cuarta a la sexta semana, y esto se menciona que es por consecuencia del reinicio de la producción de estrógenos ováricos, que se da igualmente dentro de la cuarta a la sexta semana. Vamos a tener bueno, por el trabajo de parto, el himen va a quedar con cicatrices, que van a ser las carúnculas mirtiformes, em, que son las que podemos ver lateral al introito vaginal. En el posparto e inmediato, el canal vaginal se encuentra edematoso, lisa y flácida. Después de la tercera semana, el edema va a desaparecer y regresan los pliegues normales. Al finalizar el puerperio, hay una reparación completa de las paredes y del introito vaginal, que, bueno, hay que mencionar que casi en ninguna ocasión llegan a regresar a la forma y tamaño pregestacional. En este punto se podría, mediante una citología exfoliativa, podemos encontrar los resultados en condiciones normales. En mamas, pues durante todo el embarazo, las mamas están siendo preparadas para la lactancia. Después del parto, debido a la salida de la placenta, se produce un descenso brusco de los esteroides y el lactógeno placentario, que esto va a eliminar la inhibición que tenía sobre la acción de la prolactina en el epitelio mamario, y con esto se desencadena la síntesis de leche. Ya más tarde hablaremos de la lactancia. Bueno, en este proceso las células presecretoras se transforman en células secretoras, y entre el segundo y cuarto día después del parto, las mamas se observan aumentadas de volumen, ingurgitadas y tensas debido al aumento de la vascularización sanguínea y linfática. También se puede observar un aumento en la pigmentación de la areola y del pezón. Y durante este periodo, el flujo sanguíneo de la mama corresponde de entre a 500 y 700 mililitros por minuto. Se menciona que las mamas de la madre representan aproximadamente el 3% del peso corporal durante este periodo. De los cambios en el sistema cardiovascular, podemos mencionar que el gasto cardíaco aumenta después del alumbramiento aproximadamente un 13% y se mantiene así hasta aproximadamente la primera semana o hasta el 10.º día. Después va a disminuir paulatinamente con un 40% aproximadamente en la sexta semana. La tensión arterial y la frecuencia cardíaca normalmente valores pregestacionales entre la cuarta y sexta semana postparto.
así como esos cambios gestacionales favorecen a la remodelación vascular, con lo que se va a permitir una disminución en el riesgo de preeclampsia en pacientes con gestaciones posteriores. Pues después del parto o incluso durante el parto se puede evidenciar la existencia de leucocitosis y de trombocitosis, a lo que también podemos denominar hiperplaquetosis. Estos van a alcanzar un recuento de los glóbulos blancos de hasta 30.000 unidades por microlitro. El hematocrito y la hemoglobina no tienen cambios repentinos durante los primeros días postparto. Y durante la primera semana se pueden encontrar niveles altos de fibrinógeno y una tasa de sedimentación aumentada. Esto se puede mencionar la hipercoagulabilidad, que también se va a encontrar aumentada durante las primeras semanas, 3 primeras semanas para ser específicos, y irá descendiendo gradualmente hasta aproximadamente, para llegar a valores normales de entre la 12ª y la 18ª semana posteriores al parto. Esta hipercoagulabilidad va a aumentar la probabilidad de eventos trombóticos en la madre, principalmente durante la primera y la segunda semana postparto. El volumen sanguíneo retorna a una cifra pregestacional casi inmediatamente después del parto, si es que ha habido hemorragia durante el proceso, o hasta una semana después del parto si la pérdida de sangre durante el parto no fue significativa. También se da el aumento de la masa eritrocitaria, aproximadamente un 15% al mismo tiempo que la disminución de los factores de coagulación. Durante el embarazo hay una ganancia de agua corporal que se eleva, la literatura que leí menciona hasta 8.5 litros, que principalmente se va a encontrar con una retención de agua a nivel del líquido extracelular. De esta agua ganada se puede mencionar que 2/3 son para cubrir las necesidades de los tejidos maternos y 1/3 corresponde al producto y sus anexos. Va a haber una pérdida inicial de agua de aproximadamente 2 litros durante la primera semana y después habrá una pérdida constante de aproximadamente 1,5 litros cada semana hasta la última semana del puerperio. Los volúmenes perdidos durante el parto, así como el agua eliminada durante el puerperio, darán lugar a la pérdida de peso de la madre durante el puerperio. Y la madre va a recuperar el peso pregestacional aproximadamente al finalizar la sexta semana. Se menciona que aún así se conserva un excedente en el peso de aproximadamente 1.4 kilos en promedio. En cuanto a los cambios electrolíticos, pues una vez descendidos los niveles de la progesterona, se va a inhibir el antagonismo que existía sobre la aldosterona, con lo cual va a desencadenar un aumento en la reabsorción de sodio, principalmente. En cuanto al aparato digestivo, pues va a haber un regreso de la posición anatómica de los órganos a su posición anatómica pregestacional casi inmediatamente después del parto, pero aún con esto puede que finalice dentro del término de la primera semana. Normalmente se encuentran procesos de estreñimiento durante la primera semana posparto debido a la disminución del peristaltismo. Se menciona igual que usualmente no se encuentra acidez o agruras en los pacientes, aunque el vaciamiento gástrico se va a encontrar acelerado durante la primera y la segunda semana. El metabolismo hepático va a regresar a su función pregestacional aproximadamente después de la tercera semana. En cuanto al tracto urinario, pues vamos a encontrar una hematuria durante las primeras horas, debido probablemente al traumatismo vesical durante el trabajo de parto. Las modificaciones morfológicas
van a persistir alrededor de hasta el término de la cuarta a la sexta semana, siendo la pelvis renal, la pelvis renal va a tener un aumento del tamaño en los primeros días y los uréteres se van a encontrar dilatados durante aproximadamente el primer mes. Durante el primer y segundo día podemos encontrar una diuresis aumentada y esta se va a dar con la finalidad de eliminar el agua excedente que ganó la madre durante el proceso de la gestación, que como mencionamos se reserva principalmente en el espacio extracelular. Durante los primeros días podremos encontrar altos niveles de nitrógeno en la orina y esto va a ser debido a los procesos autolíticos del útero. Y vamos a encontrar igual que la función renal retorna a su condición pregestacional aproximadamente en las primera y segunda semana del puerperio. En algunas mujeres puede haber incluso incontinencia urinaria y esto va a ser provocado por las lesiones de los músculos ureterales y los músculos del piso pélvico, así como de los tejidos vecinos provocados por el trabajo de parto. En el sistema endocrino, pues vamos a ver que a partir del tercer día vamos a encontrar que la gonadotropina coriónica humana se va a encontrar disminuida y ante una prueba negativa, ante una prueba será negativa a partir del 11 o 16 días después del parto. En las mujeres no lactantes, la primera menstruación suele darse al finalizar el puerperio. En las mujeres que sí lactan, se puede llegar a dar a partir de la octava semana. Se menciona que aproximadamente del 10 al 15% de las pacientes lactantes pueden llegar a menstruar antes de la octava semana e incluso el 30% de las pacientes pueden llegar a ovular antes de los 3 meses. En cuanto a otros aparatos, en esa parte no encontré datos específicos en cuanto a tiempos, pero se menciona que la piel y las mucosas, va a desaparecer la hiperpigmentación de la línea alba, así como la desaparición de las petequias y las estrías van a cambiar de color, aunque como sabemos esas estrías no van a desaparecer. Va a haber un abdomen flácido debido a la atonía todavía de los músculos abdominales y se menciona que en esta parte se puede recomendar un ejercicio de leve a moderado en las pacientes a partir de la segunda semana, aunque si tuvieron un trabajo de parto mediante cesárea, se recomienda a partir de la sexta semana. Y en cuanto al aparato respiratorio, pues la respiración se va a normalizar. Aquí no encontré a partir de fecha, perdón. Así como igual va a desaparecer la alcalosis respiratoria. Ahora en cuanto a lactancia, les voy a mencionar un poco la anatomía de las mamas. Pues primero vamos a tener que las mamas son las glándulas mamarias y van a ser glándulas apócrinas o sudoríparas que que van a tener una histología modificada para que se van a especializar para la función de la lactancia. Cada seno va a tener aproximadamente de 15 a 20 lóbulos que se van a encontrar dispuestos radialmente alrededor del pezón. Cada lóbulo va a tener aproximadamente de 20 a 40 lobulillos y cada lobulillo va a tener numerosos alvéolos que van a ser en donde se encuentren las células secretoras cilíndricas. Estos lóbulos se van a encontrar separados entre sí mediante el tejido graso, al igual que los conductos lactóforos. Las células secretoras cilíndricas, pues podemos mencionar que fuera de fuera del alvéolo, vamos a encontrar una red, no recuerdo el nombre, pues son células miopiletiales. Mioepiteliales, perdón. Estas van a tener la función de la contracción que va a favorecer la excreción de la leche
alvéolo a los conductos lactóferos. Bueno, pues también va a contar con una red arteriovenosa que va a tener la función de nutrición y drenaje de los alvéolos. Y el sistema ductal que son propiamente los conductos galactóferos. Y las células secretoras van a ser células cilíndricas. Em, en cuanto a los conductos galactóferos que van a llegar al pezón, se menciona que son de aproximadamente de 5 a 10 conductos. Y cada un conducto va a tener un seno lactífero que se ubica antes de la llegada al pezón, antes de la desembocadura del pezón. En el pezón, en la areola, vamos a tener los tubérculos de Montgomery, que se van a encontrar en posición radial a la areola. Bueno, en cuanto a los conductos, vamos a saber que los conductos menores son de un epitelio cilíndrico y los conductos mayores van a ser de un epitelio escamoso estratificado. El calostro va a ser la primera secreción de la mama después del parto. Va a ser un líquido amarillento que que aún puede extraerse hacia el segundo día del puerperio y persiste aproximadamente por 5 días. Gradualmente se va a convertir en la leche madura. Este calostro lo que va a tener es una concentración mayor de minerales y aminoácidos, proteínas que corresponden principalmente a globulinas. Va a tener menos contenido energético, menos contenido de azúcares y grasa. Posee anticuerpos, específicamente la IgA, que protege al recién nacido contra los microorganismos intestinales, que mencionaban que es principalmente E. coli, así como macrófagos, linfocitos, lactoferrina, lactoperoxidasa y lisocimas. La leche, bueno, como sabemos, es el mejor alimento para el recién nacido. Las proteínas específicas que va a tener la leche ya madura va a ser la lactoalbúmina alfa y la lactoalbúmina beta, así como la caseína. La lactosa de la leche se va a obtener a partir de la glucosa, y los aminoácidos esenciales se derivan de la sangre, y los no esenciales provienen en parte de la sangre y se sintetizan en la glándula mamaria. Bueno, los alvéolos van a ser los encargados de la producción de los ácidos grasos a partir de la glucosa igual, y se secretan por un proceso similar a la apocrina. La leche humana contiene todas las vitaminas, a excepción de la vitamina K, contiene lactoferrina y pues va a brindar protección inmunológica al recién nacido. La madre lactante produce aproximadamente de 600 a 800 mililitros de leche por día, lo cual le va a generar un gasto energético de aproximadamente 500 calorías por día, kilocalorías por día. En la producción de la leche se va a dar por dos procesos, que es el primero es la lactogénesis, en donde, podemos mencionar que la prolactina va a ser la precursora para el proceso de la lactogénesis. Va a ser secretada por la asimilación de la THR, RGF, BIP y la GNRH, además de que es inhibida por la dopamina. Se menciona que propiamente la estimulación del pezón con la succión, la precursora de la estimulación de la prolactina, y esta hormona va a ser, igual incrementa favorece el crecimiento y la maduración de los alvéolos, así como la síntesis de las proteínas, de la lactosa y el metabolismo de la leche. Después del alumbramiento, vamos a encontrar que los niveles de los estrógenos y la progesterona se van a encontrar disminuidos, con lo cual se va a terminar la inhibición que se tenía que tenía la progesterona sobre la prolactina. Aquí se inicia el proceso de la producción de la lactoalbúmina alfa y se activan las Alberto, ¿puedo aportar algo a tu exposición que va muy bien? Sí, doctora. Ok, en lactogénesis se va a dividir en 3 etapas.
La primera etapa, que es la que tú estás mencionando, se va a iniciar entre el cuarto y quinto mes de la gestación y esta va a terminar al momento en el que se expulsa la placenta, que es justamente la fase a la que tú ya vas, lactogénesis 2, que aplicaría desde el momento en el que se expulsa la placenta hasta 72 horas posteriores a su expulsión. De manera que estaríamos tomando en consideración que la etapa 1 y la etapa 2 tienen un control endocrino a través de hormonas y obviamente estamos hablando que el control es central. Tú ya mencionaste perfectamente bien cuáles van a ser los eventos. Y en este momento ya tú estás haciendo inicio, ya nos vas a platicar lo que es la lactogénesis 3, en la cual el control es exócrino y se da a nivel local a través de la succión. Ahora sí, avanza. Ok, gracias, Clara. Bueno, sí, después de ese proceso vamos a tener que es la lactopoiesis, el cual se va a dar a partir de, bueno, algunos días después del parto, en cuanto disminuyan los niveles de la prolactina. La succión del pezón va a estimular la producción de la nueva prolactina y esta va a ser favorecida igual por la disminución de los niveles de la dopamina. La oxitocina va a ser quien favorezca las contracciones de las células miofiteliales, que favorecen como mencionábamos, el vaciamiento de los alvéolos para eh, la progresión de la leche hacia el pezón. Y nuevamente también aquí tiene mucho que ver la importancia de la succión sobre el pezón para la estimulación y la producción de la leche. Bueno, el amamantamiento, en cuanto al amamantamiento, pues sabemos que la leche materna, como ya dijimos, contiene principalmente IgA, secretora que favorece el crecimiento. Va a tener anticuerpos específicos para el cuidado, como ya dijimos, del tracto digestivo del lactante. Y lo que va a tener principalmente son los linfocitos T y linfocitos B. Algunos de los beneficios de la lactancia es que hay un menor riesgo de cáncer de mama para las madres que sí amamantaron. Va a haber obviamente un mejor desarrollo y crecimiento del lactante, así como una menor retención de peso después del parto para la madre. Va a ser el mejor alimento de contenido nutricio para el lactante y esto va igual a favorecer que exista una menor incidencia de la muerte súbita por parte del lactante. Para las mamas, pues puede llegar el caso de que se generen fisuras por la succión. En cuanto a eso suceda, la madre tiene que acudir a consulta para revisión. Debe mantener una correcta higiene para evitar infecciones en el lactante. Y pues si se encuentra una fisura en el pezón, automáticamente se debe suspender la lactancia de ese seno y cambiar al otro seno, bueno, si es posible. La lactancia está contraindicada en madres que consuman drogas ilegales, bueno, más bien cualquier droga, regularmente, incluido el alcohol. Igual en pacientes que tengan diagnóstico de VIH o tuberculosis en fase activa, así como en que se encuentren en el tratamiento de cáncer de mama. En cuanto a las estrategias para fortalecer la anticoncepción post-evento obstétrico, bueno, pues va a ser necesaria para proteger la salud de la madre y del recién nacido. Va a tener como objetivo otorgamiento de la orientación y una consejería para la madre para ayudarla a decidir cuál es el método anticonceptivo que ella, mayor le favorezca y que no intervenga con sus labores de lactancia. Se recomienda que la adopción de alguno de esos mecanismos sea inmediato a la atención del parto. De estos, de los que podemos encontrar, pues va a ser el DIU, que pues puede aplicarse durante la permanencia en el hospital después del parto. Normalmente es insertado durante los 10 minutos posteriores al alumbramiento. Esto permite que a la mujer eh, posponer temporalmente los nuevos embarazos, así como suspender temporalmente su vida reproductiva.
En caso de que no sea aplicado durante la permanencia en el hospital, se debe aplicar de 4 a 6 semanas posteriores a la alta hospitalaria, y se recomienda el uso de un dispositivo medicado con cobre. En el caso de que se usen los dispositivos liberadores de hormona, este se debe insertar al menos 6 semanas después de la alta hospitalaria. Pues en los beneficios que podemos encontrar del DIU, pues es que es una sola decisión que pues previene efectivamente el embarazo, no interfiere con la lactancia, su efectividad es mayor al 98%. En el sector salud es gratuito. La madre tiene la decisión en qué momento terminar con este método anticonceptivo. No interfiere con la vida sexual de la paciente, no requiere visitas tan frecuentes al médico, ofrece hasta 8 años de protección, se mantiene la privacidad de su uso. Se menciona que igual el placer sexual puede verse aumentado porque no hay riesgo de embarazo y se puede utilizar a lo largo en lo que dura la menopausia. Y este no va a interaccionar con otros fármacos que esté ingiriendo la paciente. Los sustitutivos puede ser por posplacenta, por prealta, posaborto o por periodo tardío. En posplacenta pues se va a insertar aproximadamente después de los 10 minutos del alumbramiento y debe realizarse después de cualquier evento obstétrico. Se recomienda. En cuanto a la prealta, es tras la resolución de cualquier evento obstétrico y se coloca antes de que la paciente sea enviada a su casa, bueno, que sea dada de alta. También va a ser colocado posaborto, que va a ser inmediatamente después de un legrado o la aspiración endouterina. Y en el porperio tardío, o sea, que se recomienda, como ya dijimos, a partir de entre la cuarta y la sexta semana. Otro mecanismo que podemos encontrar es la oclusión tubárica bilateral, el cual este va a ser un anticonceptivo permanente, que recientemente también puede ser reversible, que consiste básicamente en la oclusión de ambas trompas uterinas. Va a brindar una protección anticonceptiva del 99%, y esta va a ser indicada en mujeres de edad fértil, ya será decisión de la madre si se lo quiere, si quiere realizarse el procedimiento aún no teniendo hijos o después de tenerlos, y que deseen un método permanente. Incluso igual si ya están satisfechos con la cantidad de hijos que tienen y si su riesgo reproductivo es alto, o igual se recomiendan los pacientes con retraso mental. Nuevamente, igual ese procedimiento se puede realizar posparto, tras cesárea y posaborto. En los beneficios que vamos a tener de esta técnica va a ser que es un método anticonceptivo permanente, que ya tienen su paridad satisfecha, que contribuye a proteger la salud materna y la infantil, va a mejorar la calidad de vida, es un método con mayor efectividad y completamente seguro, no afecta la vida sexual de la paciente, igual no interfiere con la lactancia, el procedimiento quirúrgico es simple, no provoca efectos secundarios y ayuda a proteger contra el cáncer de ovario. Y también es gratuita en los centros de atención. Era gratuita. Bueno, no tenía ese dato. Era gratuita. Ok, ¿cuántas diapositivas te faltan, Alberto? Son como 10. ¿Las dejamos para la siguiente clase? Ok. Porque ya nos faltan solamente 8 minutos, de hecho yo voy a usar 3. A ver, nada más en aporte a tu presentación, las consultas no sé si lo vayas a comentar para la siguiente, si no se las adelanto. Una paciente en porperio tiene 3 consultas. La primera, ella es por norma oficial mexicana, la primera a los 7 días, la segunda es un comodín y la tercera es en el día 30. Me refiero nuevamente al comodín, que es la segunda consulta. Dependiendo de las condiciones en las que yo encuentre a mi paciente
esta puede ser al final, o sea, justo cuando termina el puerperio, los 42 días, o bien puede ser a los 2 días o 4 días después de la primera consulta o de la segunda consulta. Por eso mencioné que iba a ser un comodín como tal. Entonces, estos elementos son los que a ustedes les permiten tener ese rango de posibilidades de qué es lo que ustedes pueden tomar en consideración. ¿De acuerdo? 3 consultas obligadas. Doctora, ahí en ese caso tendría una duda. Sí, Alberto. Bueno, es que en la presentación que le envié a usted sí tengo ese dato de las 3 consultas, porque hasta ese momento no tenía como referencia la norma del 93 y justamente hoy encontré la del 2016 y es redujeron el número de consultas a 2, que es lo que mencioné hace rato. No, y ahora te podrías frustrar porque son menos. Esas 3 consultas que tienen es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y siguen siendo vigentes si estás en tu práctica privada. O sea, sería el control real que deberías de tener. Te la reducen a 1 porque obviamente las condiciones del país no están mejor. Y en este momento yo creo que ya ni siquiera te darían la consulta obligada para los 7 días, cuando menos. Eso es lo que está pasando. Pero si reestructuras bien, tendrían que ser esas 3 consultas porque te permiten, de acuerdo a la evolución clínica que tú nos marcaste, ir tomando en consideración la evolución de la paciente, el acompañamiento durante el proceso fisiológico a la regresión de su estado pregestacional. Entonces, tienes razón y yo también tengo razón, ambos. Es por eso que la cambiaron, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Un comentario más. Se volvieron locos con la tarea y con el cuestionario, ¿no es así? Sí. Sí. Protestas generalizadas. Ok, les explico. El cuestionario no está mal elaborado, está elaborado como tal. Me van a decir, es que es una locura. Sí, sí, es una locura, pero está fundamentado en que a partir de este tema, ustedes ya van a tener que ser críticos, analíticos y participativos. ¿En qué voy? En que ustedes tienen que considerar que ya van a tener que hacer el análisis, su paciente va a presentar datos, ustedes van a tener que manejar problemas y van a tener que resolverlos. Y el planteamiento del cuestionario es eso. Es un problema, ¿cómo lo resuelvo? Algunos no supieron qué hacer, otros lo que hicieron fue tomar las preguntas, pasarlas a un formato Word y enviarlas. Otros enviaron lo que tenían o lo que se podía enviar. Entonces, el elemento es eso, el elemento sorpresa que ya les hace que ustedes busquen soluciones a la problemática. Esa es una. Y la otra, muchos se tardaron tanto en tratar de resolver que si quisieron enviar el cuestionario, de pronto les apareció la leyenda que ya no estaba disponible o que ya no era hora para poder enviarlo. ¿Es correcto? Sí, doctor. De hecho, yo lo envié después porque estaba en clases. Yo creo que a muchos compañeros les pasó lo mismo. Yo, Así doctora, es. la verdad, ni siquiera pude observar el cuestionario porque tengo clases seguidas. Ay, Daniel, vas a tener que cuidar ahí el asunto porque los temas que vienen, hay clases en las que el tema es diario y ese tema implica que va a haber actividad para el otro día. Entonces, no sé cómo lo vas a hacer, Daniel. Ahí sí vas a tener que poner algo para que puedas trabajar. Yo sé que es una carga extra, pero no hay de otra. Ajá, bueno, es que, o sea, yo no tengo ningún problema con la elaboración del trabajo. Lo que pasa es que, o sea, como dejó el cuestionario en el mismo día y pues le digo, todas mis clases son corridas, pues no tuve oportunidad ni siquiera de abrir el formato. Sí, va en relación justamente a esto, Daniel. Lo que te está pasando ahorita con las clases es lo que te va a suceder en el internado. Tienes que hacer curaciones, tienes que hacer notas de alta, notas de evolución, curaciones, subir a sala y hacer presentaciones. Y el planteamiento va a ser el mismo que me estás manejando y sabes qué te van a decir los residentes. Pues se van a molestar seguramente. Te van a decir que tocaba hacerlo, punto. Entonces, sí es importante que reorganicen y que vean cómo lo pueden hacer. O sea, es eso, entrar al caos de lo que va a ser su vida como interno de pregrado. Y por eso estaba fundamentado eso. Sí cuenta Daniel, sí contó que lo enviaran
de la forma que fuera, incompleto, trabajado en formato Word, porque era la manera en la que ustedes iban a tener una resolución a un problema. Y el problema estaba que en ese mismo día, en función también de que un tema mal dado, era un cuestionamiento como les van a hacer institucionalmente. Entonces, esos son los elementos. Y para los que checaron que ya el formulario les decía que ya no podía ser enviado, es así como va a ser su examen. Su examen no va a ser este sábado, será el siguiente sábado, para que les dé tiempo de estudiar. Esto implicaría que tengan ustedes la posibilidad de valorar qué tanto se tarda su sistema en cargar para poder enviar los formularios. No se incomoden, y se los estoy diciendo desde este momento. El examen tiene 1 hora, un día, y si no pueden enviar el formulario, me da mucha pena, pero no hay repeticiones ni tiempos extras. Una vez que el formulario les marque que está fuera ya de tiempo de poder enviar respuestas, ya no van a poder enviarlas. También por eso era generar ese caos en función de qué es lo que ustedes tienen que tomar en consideración. Seguramente les pondré algún cuestionario de 1 o 2 preguntas. O sea, el plan es que ustedes se habitúen a manejar la plataforma. ¿De acuerdo? No, el examen no es abierto, es de confusión múltiple. Ah, ok, doctora, gracias. De nada, Entonces, Vanessa. doctora, Ok, Daniel. solamente para que pueda dormir tranquilo. Entonces, digamos que esto fue como una especie como de prueba o va a tener un peso en la calificación. Digamos que si tienes una tarea que no enviaste y las demás las tienes, no creo que tengas ningún problema, Dani. Pero si esto se suma a varias tareas que no hagas, ahí sí va a haber problemas. No, pues de hecho es la primera, incluso hasta casi siempre lo entrego un día antes, pero Lo pues sé. es que Lo sé, en este Daniel. caso, sí. Pero recuerden que no se los di de sorpresa porque claramente les dije, van a recibir el cuestionario a tales horas y van a tener que subirlo ya. Bueno, está bien. Gracias, doctora. No te preocupes, Daniel. Ok. Bueno, quería como comentar que igual entramos, sí, en pánico, porque había comentado de que sí, se iba a entregar a las 4, pero de Así hoy. es. Entonces, cuando vimos que se entregaba el mismo día, sí fue como un gran caos. Uh-huh. Sobre todo saber por qué no tenían ni idea del tema. O sea, era mostrarles que si leen, van a saber dónde está la información y rápidamente la llenan. Si no han leído, es ponerte a buscar en todo el tema y eso implicaría un desarrollo como de 2 horas para poder contestar. Pero si habías leído el tema en 20 minutos, tal vez que en la misma presentación per se estaban todas las respuestas. ¿Ven qué rápido puedo evaluarlos? Ok, chicos, me dio gusto estar con ustedes. Disfruten sus fiestas con responsabilidad. Ya váyanse, son las 11, tienen clase. Adiós. Adiós, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.